Una persona que llega ya a ese extremo. En una plaza pública, como hacían los vaqueros, ¿no? O sea, una persona, porque solamente hemos tenido dos bestias así en Puerto Rico, por lo menos que me corrija alguien en el dato histórico, pero yo por lo menos he sabido de dos bestias así. Uno es el autor de esa masacre, que ni me voy a molestar en decir el nombre, y el otro viene siendo el exgobernador Blanton Winship, que fue el que dio la orden para la masacre de Ponce. Y más lo pagó en vida Blanton Winship que lo que pagó el individuo ese. ¿Por qué? Por cobijarlo en un sistema que a última hora termina vanagloriando. ¿Dónde está metido ese tipo? En Colorado, en una cárcel subterránea, pero que no le falta, mira, allí lo único que le falta es sarna para rascarse. No es cool estar preso, pero a Blanton Winship, un año después de la masacre de Ponce, le pegaron un tiro y lo dejaron parapléjico. Ahora vas a vivir tu vida en una silla de ruedas, cabrón. Ese por lo menos lo pagó en vida. O sea, como le dieron con un 22, con una bala bien chiquita. No, y lo malo del 22 es que esa bala no sale del cuerpo. Ese es el otro problema del 22. Eso es una bala que no sale del cuerpo, que lo tiraron con el propósito de joderlo. Muy bien, porque ¿qué fue? Y va a sonar medio jocoso. Pero, mano, en la calle también deben de buscar la manera de que practiquen, porque he visto la mayoría de las escenas de crimen son 100 y pico de balas y a veces los impactos no llegan ni a 20. Y tienen esta misma retórica de usar calibres altos, que las armas patean más. Y perdona que me desvíe un poco del tema, pero hasta en eso les hace falta un poco más de educación en la ejecutoria de los crímenes, porque a veces se quieren llevar a alguien que maybe deba chavo, maybe se llevó a otra persona y pues le tocaba, porque esas son las reglas de la calle, y en eso pues ellos las trabajan, pero a veces se llevan al que está ahí, al que está al lado, a un familiar, a un nene, a una nena, cuando generalmente se tenían que llevar a esa persona. Y no tienen esa ejecutoria de cómo saber disparar de manera correcta, obviamente no pueden practicar eso, tampoco se les va a hacer fácil. Pero vemos también como la desinformación. Y muchos de ellos, acabas de decir, o sea, estamos hablando de un calibre 22, que eso todo el mundo se ríe. Y mira que yo disparo, yo me encanta ese deporte y porto arma también. Y la gente se ríe del calibre 22. Tú vas a un polígono y la misma gente, esa porquería, eso no hace nada. Mira, hay balas de 22 que se abren dentro del cuerpo y eso te rompe todo lo que sea. Y el 22 no patea casi, que el tiro es mucho más preciso. Pero, mala mía por cambiarte el tema, era para darle esa pequeña información a la audiencia, pero puedes continuar, Marcel. No, claro. Y es que es en todo, o sea, en ese mismo descontrol se llevan inocentes, como pues, fue el caso de la joven Carla Michelle hace unos años atrás. Y dentro de eso, o sea, existe un riesgo. Y también otra cosa que he visto, que yo he visto chamacos que en el pasado, o sea, yo he visto que cargan armas que son más grandes que ellos, el arma los puede cargar a ellos. O sea que y si comparas cómo era en el pasado lo que había era revólver casi siempre. Tú tenías que pegarte a menos de 5 o 6 pies y darle a quemarropa. O sea, había más corazón. Hoy en día no, hoy en día te bajan un cristal empepado hasta lo último para no tener sentimiento de nada. Vacía por ahí para abajo y vámonos. O sea, que hasta la misma tecnología de las armas ha cambiado, la misma cobardía ha aumentado. Antes era quemarropa, o sea, antes tú te bajabas y ibas donde el individuo, pam, a quemarropa cerca, porque un revólver no tiene una precisión muy, muy buena, y te montabas y te ibas, pero le daban al individuo que le tenían que dar. Antes la calle tenía mucho más respeto que ahora. Eso es otro tema también. Y eso antes la calle se llevaba de una manera más digna, había más respeto, eran los adultos los que llevaban la calle. Hoy en día son los nenes de 15 y 16 años que tienen puntos, que no tienen esa madurez, no tienen esa misma visión. Ni ese... Están crecidos. No, y la cosa es que, o sea, ser un bichote requiere que también tú sepas maniobrar políticamente. Y eso requiere unas bases educativas también. Pero que volvemos a lo mismo. La gente que está liderando la calle es gente sin educación, en muchos casos ni tan siquiera la mayoría de edad. Y la gente que lidera económicamente a Puerto Rico,
pueden tener el título de X o Y universidad, pero parece que lo sacaron de una caja de conflay. Y por eso el factor educativo es tan vital y es tan importante. O sea, y a mí, mira, por eso es que y lo que tú estabas comentando al principio, del aborrecimiento que ambos, la apatía que le estamos creando a la política, que yo lo había puesto en un post, o sea que todavía estamos hablando del sistema Montessori, porque simplemente tiene menos estudiantes, nos olvidamos de cerca de una veintena de modelos educativos que existen, porque a lo mejor el Montessori funciona en un lado, pero en el barrio de Jurutungo de la otra esquina a lo mejor no funciona. O sea, y ahí a lo mejor un proceso, un sistema educativo democrático, un sistema educativo, o sea, hay varios métodos, y que a estas alturas de la vida, en el año 2020, solamente sepan mencionar Montessori, que tú me digas a mí que solamente le vas a dar 3,000 trapos de pesos al maestro, cuando un asistente de maestro en los Estados Unidos se gana entre 3,500 a $4,000, y antes de que alguien me venga a decir a mí, Marcel, pero es que en Estados Unidos no puedes comparar el flujo de capital de allá y con el de acá, no, porque acá nos hemos quedado un jeguero de morones diciendo, olvídate de eso, que si olvídate de eso, que mientras menos paguemos, más la economía sube. ¿Cómo carajo, si tú no tienes flujo de capital, tú esperas que la economía suba? ¿Cómo tú esperas que eso siga fluyendo si no estás permitiendo que el capital fluya? O sea, yo mismo en este espacio he criticado millones de veces a la compañía Walmart, y tengo que retractarme en un poco en esa crítica, en el sentido de que aunque sí llegan a los pueblos, sí destruyen la economía del pueblo, la economía local la descabronan donde quiera que esa gente se paran, eso es un hecho, eso no se quita, pero por lo menos están aprovechando su posición como el retailer número 1 de Puerto Rico, y están pagando sueldos de $16 la hora. Recientemente me había enterado de que se está estableciendo una política entre algunos gerentes que están estableciendo de que el mínimo sea 25 horas, porque vinieron y subieron el mínimo, pero entonces venían y te daban 16 horas. Entonces, pero por lo menos están dando el ejemplo en ese lado, no como compañías mierda, y la tiro al medio, porque a mí sin cojones, porque aquí no, o sea, no estoy diciendo, pues, si usted tiene la opción de ir a su colmado, pues es mucho mejor en factores económicos, pero si tiene que ir a Walmart, ni modo, ya que carajo. Pero da un brequecito por aquí. Pero hay compañías bien mierdas, y en este caso tengo que mencionar a T-Mobile, que es una de las compañías principales de celulares en Puerto Rico, una de las más que vende, porque esa gente vende por un tubo y 7 llaves, porque la mayoría de la gente que está con Claro ha sido por tradición, y lo que hacen es cambiar de la cuenta que tenían desde los 90, y por eso le dan descuento, que no, claro, no mueve tanto como puede mover T-Mobile, y AT&T es la más que se mueve en Puerto Rico, pero T-Mobile vende un montón. Y es la menos que paga en centro de llamada, la menos que paga en tienda, son esas, es T-Mobile. Entonces le damos. De hecho, yo tengo T-Mobile, que anuncio no pagado, pero es porque AT&T queda demasiado caro. Y dentro de los mejorcitos, entre comillas, señal, los celulares y eso, pues legítimo, pues claro, hay que decirlo, o sea, claro tampoco es. Sin embargo, la estructura laboral de Claro, inclusive hay empleados unionados dentro de Claro, a pesar de que la compañía no dé un buen servicio, que es interesante también. Continúa aquí. Pues T-Mobile tiene lo peor de todos los mundos. Un servicio que va y viene, y para colmo entonces también tiene un patrono que es bien mal pagado. O sea, yo le he dicho aquí, o sea, tú sabías que esa gente, cuando empezó todo este revolú del COVID, en el centro de llamada, le llevaron comida a los empleados 3 días y se lo estuvieron sacando en cara por 2 semanas. 2 semanas. Hasta llevaron un video del gerente de Puerto Rico sacándoselo en cara. O sea, esa es la mentalidad patronal de una compañía tan grande, de una de las compañías más grandes que está operando en la isla ahora mismo. Y eso, volviendo a la pregunta de dónde tú crees que los políticos ponen a la gente caserío, si las compañías ponen a sus empleados y los miran de arriba para abajo en un zafacón, el político es peor. El político ve, y no solamente a la persona que viene de escasos recursos, a todo el mundo. El político lo va a ver como un número aquí o un número allá. Ellos no ven vida. Y no es que quiera justificar a Ricardo Rosselló ni las asquerosas expresiones del chat.
Pero así hablan todos ellos entre sí, no es Ricardo solamente, no es Ricky nada más. Así habla Jennifer a tras bastidores, así mismo son todos, todas y todos son así. Y esa es la desgracia, porque tienen primero los compromisos con sus partidos, con sus colectividades y con sus respectivas agendas, y no tienen compromiso, ni vocación, ni la más mínima indicación al servicio público. Pero, y esto es un tema que es bastante larguito, por eso lo vamos a dividir en 2 episodios, y vamos a ir analizándolo, vamos a desmenuzarlo un poquito más en la próxima semana, porque esto es un tema que es bastante largo. O sea, está la deformación de la educación, cómo se ha suprimido nuestra propia historia como pueblo, cómo en realidad, o sea, esos libros de historia dan asco hoy en día, hoy no se aprende una historia correcta, y cómo nosotros le decimos a un joven, confía en mí, cuando lo que hemos hecho es mentirles y darle por un producto educativo tanta mierda. Porque eso es lo que le hemos dado a nuestros niños, eso es lo que le hemos dado a nuestros jóvenes, y queremos ver una economía crecer, pero queremos ser unos macetas y no queremos pagar nada, no. Entonces lo peor de todo esto que hemos estado hablando en este episodio, es que el pueblo sigue las mismas conductas que estos mismos tiranos, y quieren admirar, y aquí se aplaude al tirano. Se hace en Estados Unidos y se hace en Puerto Rico también. Estamos aplaudiendo a los tiranos, estamos aplaudiendo a la gente que nos oprime, y esa gente que nos oprime es bajo la ignorancia de no saber que existimos, porque no quieren aceptar que esa falta de compromiso en mejorar ese sistema educativo, no solamente en Puerto Rico, sino también en Estados Unidos, que ha caído víctima también del charteo. O sea, es pensar, ser empático. O sea, el hecho de que usted porque mucha gente se siente en la potestad. Las escuelas deberían de empezar a enseñar filosofía, y hablar de esos grandes filósofos, de Platón, de Aristóteles, hablan de filósofos modernos, de cómo ellos interpretaban la vida, para que la gente empiece a tener un criterio propio, individual. Eso fue una de las cosas que a mí más me ayudó, porque fíjate, yo estudié en un colegio católico, y en un colegio católico yo aprendí de mitología. Y a través de la mitología fue como que ese paso, ese escaloncito que me fue llevando a la filosofía. Y de ahí en adelante, o sea, se volvió un efecto dominó. Porque eso es parte también de lo que es esta discusión de la educación. Encontrar esos triggers, encontrar esos puntos de interés donde tú puedas atrapar al estudiante. Y uno de los primeros datos, que es una misión bien cuesta arriba, es a través, ¿verdad?, del financiamiento para mejores recursos tecnológicos. De hecho, donde yo estudiaba, había ya una maestría para el 2009 de recursos tecnológicos en educación, que es en la Universidad de Funsale en Florida. O sea, ya existía ese curso. O sea, por Dios. O sea, tenemos las opciones ahí y podemos hacerlo. Lo que pasa es que el pueblo tiene que adquirir una mejor voluntad y ser un pueblo más empático, porque los resultados de rojos y azules lo que define es la mentalidad de gente mierda que una mayoría ha adoptado, que han cogido unos discursos y sin base y fundamento descalifican a personas que están adecuadamente equipadas para asumir los cargos públicos, por el fanatismo, porque no queremos dejar que fulanito pierda su empleo, porque es el de la casa, y como no queremos hacer nada de eso, dejamos que todo se vaya directamente a la mierda. No incentivamos la creatividad, y el problema es que en los dos lados nos vemos obligados a mirar una opción como un Universal Basic Income, porque lamentablemente las operaciones de muchas de estas compañías se han visto tan y tan afectadas que subir el salario mínimo a muchas compañías las va a joder. Y la única manera en que la economía se va a balancear eventualmente es un UBI, que es difícil, que es cuesta arriba, que es bastante tedioso identificar los fondos. Sí, lo es, pero lo que pasa es que hay que hacer unos sacrificios y dejar la mentalidad militante, ¿verdad? La mentalidad de milicia, y me tengo que meter aquí donde no me importa el asunto, y simplemente refuerzo la seguridad de mi homeland, o sea, la seguridad de mi área, de mi país, y me olvido el resto y me quedo desarrollando acá. Si Donald Trump quiere que Estados Unidos sea, porque Estados Unidos no es América, América es un continente, o sea, quiere que sea grande y bueno otra vez,
Pues lamentablemente tienen que pensar en opciones para habilitar a las personas para